Leemos en el libro del profeta Malaquías, en su capítulo 3, texto 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahvé de los ejércitos. El libro del profeta Malaquías constituye el último libro de la colección de los 12 profetas. Fíjese que el texto masorético hebraico se encuentra en muy buen estado de conservación. El escrito se presenta dividido en 3 capítulos, mientras que la versión griega y la versión latina lo dividen en 4 capítulos. Al subdividir el capítulo 3 del texto masorético hebraico, donde desde el texto 9 al texto 24 se convierten en el capítulo 4, desde el texto 1 al texto 6. El libro no ofrece información acerca de su autor, ni hay referencias históricas precisas. El yo no es nunca el del profeta en su escritura inspirada, a diferencia de otros libros inspirados, sino que su escritura es siempre la del Señor. Llama la atención, fíjese, que en el texto masorético hebraico se alude a un nosotros, en el capítulo 2, texto 10, el cual incluye al profeta mismo, pero no así en el texto griego, donde no aparece dicho pronombre. La única referencia al portador de la palabra divina se encuentra al comienzo del libro, que expresa oráculo, palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Es decir, literalmente, por medio de mi mensajero. Aquí el vocablo hebraico es malaki, donde malak significa mensajero o ángel, y el término en griego koiné es ángelos. Es así como se ha impuesto en la historia del texto el nombre del profeta y por lo tanto el título de este libro inspirado por el divino autor. En cuanto a la datación del libro, se establece la primera mitad del siglo V a.C., después del establecimiento del segundo templo en el 515 a.C. y antes de las reformas de Nehemías, alrededor del 445 a.C., confrontando así con los conflictos sociales y espirituales propios de la comunidad posexílica del siglo V a.C. El libro del profeta Malaquías es de un estilo oracular, es decir, escatológico. Contiene un discurso profético. Fíjese que las fórmulas que introduce el discurso divino son abundantes. Es así que la más común expresa, dice el Señor del universo, como también encontramos oráculo del Señor, o esto dice el Señor. Y la menos frecuente expresa, dice el Señor. De esta forma el profeta se esconde, se hace invisible, por así decirlo, para que el Señor sea el que tenga la preeminencia de sus palabras. Dentro del contenido teológico, el libro comienza con una declaración del amor de Dios para con su pueblo amado. La verdad es que la declaración está ya presente en el mensaje del profeta Isaías a los desterrados, pues ellos se creían abandonados por Dios. Si Malaquías retoma este tema, es porque sus oyentes aún son incrédulos ante las palabras y promesas divinas. En efecto, apenas ha cambiado la situación en el Israel de antaño desde la reconstrucción del templo y desde la reanudación del culto en él. De allí el tono de reproche con que los interlocutores del profeta se dirigen a Dios con su pregunta: ¿en qué se nota que nos amas? Pero en la respuesta divina no hay el menor reproche. La historia evocada por el mismo Señor muestra que la elección de Israel solo depende de Él. Su amor no está sometido a ninguna condición, es gratuito y por lo tanto el pueblo amado de Dios lo tiene asegurado. El hecho de que así comience el libro es ya un indicador de cuál es el mensaje central del libro. Así es que el texto que consideramos tiene relación con el primer advenimiento del Mesías prometido. Las primeras cláusulas nos hablan claramente de la venida del heraldo del Señor. Aquí vemos la incapacidad que fue cierta en todos los profetas del Antiguo Testamento para reconocer el periodo del tiempo intermedio entre los dos advenimientos del Mesías. Queda así confirmado
que tal como se ha revelado posteriormente en el Nuevo Testamento, que esta edad presente es un misterio, es decir, un sagrado secreto que existió antes de los tiempos del Mesías. Los profetas antiguos previnieron tanto al Mesías sufriente como al Mesías reinante, y ellos quedaban perplejos con respecto a las relaciones de tiempo entre estos dos aspectos del Mesías prometido. La misma escritura inspirada nos expresa en la primera epístola del apóstol Pedro, el cual dice: los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellos. El libro de Malaquías se conforma como el último oráculo divino, antes del primer advenimiento del Mesías prometido, para luego seguir un periodo de 400 años de silencio. Es así entonces que antes de estos 400 años de silencio se expresa proféticamente la venida del heraldo del Señor para manifestar su primer advenimiento. Fíjese que el texto masorético hebraico es enfático y expresa Hinne sholha malalki up innach derech lepanav. He aquí envío mi mensajero y preparará el camino ante mí. Aquí se identifica el futuro profeta que ha de preparar el camino para el primer advenimiento del Mesías prometido. Fíjese que Mateo, en su capítulo 11 de su Evangelio, hace referencia de las expresiones del Señor Jesús referente a quién se refería la profecía del profeta Malaquías, manifestando: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Solamente encontramos un cambio del pronombre personal mi por ti. En la profecía es Dios quien habla al Mesías, manifestándole que Él enviará un mensajero delante de Él. Es aquí que el Señor Jesús expresa que el heraldo de Él es Juan el Bautista, expresando: de cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista. Así el Señor Jesús expresa mediante un hebraísmo que Juan el Bautista está por encima de todos los profetas del Antiguo Testamento, ya que es el único que pudo anunciar la llegada del primer advenimiento del Mesías prometido. Y este es el Señor Jesús, para que usted también pueda decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.